no haya en nosotros un celo, hermano, que reprima, oiga bien, reprima cualquier mala acción o costumbre que el mundo haga, hermano, hacia nosotros. Todo, hermano, lo vemos como normal. Es normal. Es normal que las hermanas se vistan apretadas, que usen grandes tacones, que qué más, que de repente se pinten el cabello, y qué más. Y que los jóvenes se depilen las cejas y todo eso. Es normal. El vestirlo, todo eso lo ve como. Es normal, no hay problema. No es la moda ahora, pues. Está joven. No, si están jovencitos ellos. ¿Verdad, hermano, que debemos de tomar conciencia en esto? ¿No lo ves así, hermano? Yo lo veo así, miren. Yo lo veo así, hermano, que es de tomarle mucha conciencia. Es de tomarle mucha conciencia porque, hermanos, si nosotros hacemos un análisis de la iglesia que Cristo fundó, hermano, y cómo la iglesia fue en el principio, ¿a qué nivel llegaríamos nosotros? Bueno, alguien podría decir, es que miren, los tiempos de ayer no son los mismos tiempos de cuándo. Los tiempos de ahora. Los tiempos de ayer no son los mismos tiempos de hoy. Entonces, no podemos estar haciendo esas comparaciones. Pero le pregunto yo a usted, ¿y el Evangelio es el mismo o es distinto, hermanos? ¿La palabra de Dios es la misma o ha cambiado, hermanos? Es la misma. Sécase la hierba, decía el profeta Isaías en el 48. Marchítase, ¿qué dice? La flor. Pero la palabra de Dios dice, permanece ¿para cuándo? Para siempre. La palabra de Dios no cambia, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado de ¿qué dice, hermano? Del viejo hombre, que está viciado de ¿qué dice? De los deseos engañosos. Y vestido de ¿qué dice, hermano? Del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad, y en ¿qué más dice? Y en la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, esa es la palabra de Dios. Nosotros somos los que muchas veces, hermanos, queremos acomodar la palabra ¿a qué? A nosotros. Ese es el problema. Pero llegar a ese nivel es llegar a un nivel de ¿qué, hermanos? De tibieza. Y el Señor le dice a la Odisea y le dice a la iglesia ahora, en este tiempo, ojalá fuese tibio, perdón, ya me equivoqué, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Ojalá fuese, ¿qué dice? ¿Frío o qué más? O caliente. Porque si no eres frío, ¿o qué dice? O caliente. Y si no tibio, dice, entonces ¿qué dice? Te voy a vomitar, ¿de qué dice? De mi boca, te desecharé. ¿Qué le dije yo, hermano, que significaba la Odisea? ¿Qué dijimos que significaba la Odisea, hermanos? El juicio del pueblo, hermanos. Estamos en el juicio del pueblo, hermanos. Hoy es el tiempo en el cual se determina, hermano, quiénes son los verdaderos y las verdaderas hijas de quién. Hoy estamos en el juicio del pueblo. Sí, hoy es, hermanos, hoy es el juicio del pueblo. Aquí es donde se determina quiénes somos y quiénes no, y quiénes no somos. Claro, nosotros no podemos andar juzgando, ¿verdad? No, este es el hermano, sí, por poquito el mundo. No, nosotros no, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ella sí, ¿verdad? Ella sí lo dice claramente. ¿Quiénes son y quiénes no son? ¿Quiénes están dentro de ese grupo, hermanos, que están sirviéndole fielmente a Dios? ¿Y quiénes, pues, de repente podemos estar en qué? Y oiga bien, no estoy diciendo pueden, estoy diciendo podemos, porque tanto usted como yo podemos caer en ese ¿qué? En ese vacío tan grande. Podemos estar solamente, hermanos, aquí, ¿el qué? Pasándola, como dice alguien, ¿verdad? Y como le decía hace un momento, muchos al escuchar este mensaje pueden decir, no, es pura cuestión del hermano. No, no es así.
líbrenos Dios que eso sea así, hermanos. Simplemente la palabra del Señor, esto es lo que dice. Esto es lo que marca, esto es lo que marca la palabra de Dios. No, hermanos, si nosotros de repente vemos, hermanos, que, pues sí, ¿verdad? Si en otros grupos religiosos son como son, dejémoslos a ellos. Pero nosotros debemos de identificarnos como los verdaderos hijos de Dios, que cumplimos la palabra de Dios como está escrita, ¿verdad? No la podemos hacer a un lado a ella. Antes la iglesia, por ejemplo, con toda libertad podíamos nosotros decir, ¿verdad?, de que las hermanas dentro de la iglesia, que las hermanas de esas otras iglesias, todas empantalonadas, todas pintadas, todas con aritos y todas así, ¿verdad? Y podíamos nosotros señalar a esa iglesia y podíamos decir, esas no son iglesias verdaderas. ¿Por qué? Porque señalábamos todo eso, ¿de qué? Faltas. Pero ¿y ahora? Si hablamos de la iglesia de Dios a nivel de todo el mundo, hermanos. Si hablamos de la iglesia de Dios a nivel de todo el mundo. Pero ¿cómo fue la iglesia de Dios en el principio? Yo me pregunto, ¿verdad? Si la iglesia de Dios que ahora está en Estados Unidos, si nosotros la vemos, y cuando entró ahí a Estados Unidos, hermanos, ¿será que así era como es ahora? ¿Ah? Porque en Estados Unidos las mujeres se pueden quitar el pelo. Y allá las mujeres pueden andar en pantalón, y no hay ningún problema. Pueden usar cadenas, pueden usar aritos, pueden usar anillos. No hay ningún problema. Se pueden maquillar y todo. Pero, pregunto yo, ¿así habrá sido en el principio de la iglesia ahí? No, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasó ahí, hermano? ¿Qué es lo que ha sucedido ahí? Miren, el mundo, hermano, ¿qué pasa? El mundo entró ahí, hermanos. El mundo entró ahí. Y ahora aquí en El Salvador, ahorita en El Salvador todavía, ¿el qué, hermanos? Todavía se sigue, ¿el qué? Pero sin embargo, hermanos, se ve, hermanos, de repente como que hay un hermetismo, hermanos. Hay un hermetismo para señalar este tipo de temas, para hablar, hermano, este tipo de cosas dentro de la iglesia. Ahora, ya en este tiempo, antes no. Hace años estos temas estaban, hermanos, y la hermana que se iba a bautizar tenía que ir ya como transformada. Ya transformada, ya. Uy, qué difícil era antes, ¿verdad? Y hoy cómo es. Imagínate, hermano, cómo ha venido esto, ¿verdad? Ya ha venido viendo diferencia. Y ese es el cuidado que usted y yo debemos de tener. Ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Allá en Estados Unidos, las hermanas que quieren usan mantilla, las que no quieren no usan. ¿Y qué le parece si de repente aquí alguien, no, si, ¿verdad? Allá en Estados Unidos es la misma iglesia, allá es lo mismo, allá sí es, ¿verdad? ¿Y por qué aquí no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, son cuestiones de que no son que la Biblia lo diga, son cuestiones que el mundo, hermanos, con su influencia ha podido, hermanos, ¿el qué? Llegar, hermanos, a la iglesia. Y eso es lo triste y eso es lo lamentable, hermanos. Y eso es lo que usted y yo debemos de evitar, ¿verdad? Debemos de evitar, no llegar a ese nivel, hermanos, tan bajo en nuestra vida espiritual, sino que debemos de preocuparnos, hermanos, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Esta iglesia, hermanos, como le decía, ¿cuáles fueron las reacciones de esta iglesia de la Odisea cuando escuchó ese mensaje? Ahí lo dice la Escritura. ¿Cuáles fueron las reacciones? Y el ángel lo dice. Tú dices, ¿qué dice? Tú dices, yo soy, dice, ¿cómo? Yo soy rico, ¿y qué más dice, hermanos? Y me he enriquecido, ¿y qué más dice, hermano? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres el que, un desventurado, un miserable, pobre, ciego, ¿y qué, hermano? Y desnudo. Vaya, ahí está el mensaje.
¿Qué es lo que la reacción de la iglesia? La reacción de la iglesia. ¿Ante qué, hermano? Ante el señalamiento de qué, del ángel, del Señor, ¿verdad? Eres tibio. Esa es la condición tuya. Pero la iglesia, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo la iglesia? No, dice, si nosotros somos ricos, dice, no tenemos ninguna necesidad, ¿verdad? No tenemos necesidad de nada, dice. Somos ricos, nos hemos enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Esta iglesia, hermanos, como podemos ver allí, ¿verdad? No asimiló positivamente el mensaje. Porque el que, hermanos, la trampa más grande del enemigo. La trampa más grande del enemigo, hermanos. Que en realidad, hermanos, muchas veces, y bueno, y que Dios lo permite, sí, Dios lo permite también. Muchas veces, hermanos, creemos nosotros que porque venimos a la iglesia así, ¿verdad? Sin mayor devoción, sin mayor entrega, y que actuando de esa manera para las cosas de Dios, Dios nos bendice y nos da y nos va favoreciendo materialmente. Creemos que Dios aprueba nuestra poca entrega por las cosas de Él. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en esta iglesia. Que ellos decían, si nosotros estamos bien. O sea, ¿qué significa? Que Dios está aprobando la manera como nosotros actuamos. Pero ¿cómo actuaban ellos? Ya señalábamos anteriormente, que no tenían celo por las cosas de Dios, ¿verdad? Se habían hecho materialistas, el mundo los había absorbido y todo eso. Pero materialmente ellos estaban ¿cómo? Estaban bien, no tenían absolutamente necesidad de nada. No tenían necesidad de nada. Entonces, ellos le dicen, bueno, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero el Señor, ¿qué les dice, hermanos? Y no sabes que tú eres el que dice. No sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ¿y qué más dice? Ciego, ¿y qué más? Y desnudo. Imagínense. Eres un pobre, un miserable, un ciego y desnudo, hermanos. ¿Por qué? Porque aun cuando aquellos estaban bien materialmente hablando, hermanos, espiritualmente estaban ¿cómo? Estaban mal. Y para nosotros, hermanos, ¿qué es lo de más grande valor? ¿Qué debe ser lo más grande valor? ¿Las riquezas del mundo o las riquezas del Señor? ¿Ah? Las riquezas del Señor, ¿verdad? El Señor dijo, no os hagáis tesoros, ¿a dónde? En la tierra. ¿Donde qué dice? Donde el ladrón hurta y la polilla corrompe. ¿Y qué más dice? Y el orín, ¿qué dice? Okay, la polilla corrompe. Bueno, algo así dice. Mas hacer tesoro, dice, ¿dónde? En el cielo. Ese es el más grande tesoro. Para eso es que nosotros debemos de trabajar, ¿verdad? No haré tesoro en la tierra, dice. Porque aquí, hermanos, el ladrón, ¿verdad?, puede minar y nos puede robar, ¿verdad? Se puede podrir lo que llegamos a hacer. Y así, ¿verdad? Hagamos tesoros en el cielo. Eres un pobre, dice el Señor, ¿verdad?, a esta iglesia, desventurado, ciego, desnudo. Pero dice el Señor, hermanos, en su gran amor y misericordia, aun cuando estaban en una condición, hermanos, bastante decadente, el Señor con su gran amor y misericordia le dice, ¿cómo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿qué dice, hermanos? Compres oro refinado en fuego, para que seas como rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza
de tu desnudez y unge tus ojos con qué, hermanos, con colirio, para que, ¿qué dice, hermano? Para que veas contra el enemigo. O sea, eso nosotros lo adquirimos, hermanos, a medida nosotros más nos acercamos a Él, a nuestro Dios. Dios nos va dotando, hermanos, de más virtudes espirituales en nuestra vida, hermanos, como hijos de Dios. Pero si nosotros nos distanciamos de Él, si nosotros nos alejamos de Él, entonces, hermanos, tenemos problemas, entonces tenemos dificultades. Porque aun cuando en lo material vayamos prosperando, pero si en lo espiritual vamos para abajo, ¿cuál es el calificativo que nos dio el Señor? Pobres, desventurados, desnudos, ¿y qué más dice? Miserables, ¿y qué más dice? Y ciegos, ¿verdad? Y ciegos. Así que nosotros, hermanos, debemos de tomar muy en cuenta la palabra del Señor, ¿verdad? Y preocuparnos más por las cosas de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, a los colosenses, ¿verdad? Claramente dice, hermanos, dice en el capítulo número 3, si pues habéis resucitado, dice él, ¿verdad? Buscad primeramente, dice él, ¿qué? Las cosas de arriba, y no de qué, dice, hermano, las de la tierra. Busquen primeramente las cosas de arriba, donde está el quién, donde está Jesucristo, dice, sentado a la diestra, y vuestra vida está escondida en quién, en Cristo. Ahí es donde nosotros debemos de centrarnos. Debemos de quitarle apego a lo material, hermanos. Debemos de quitarle apego a lo material, y debemos de entregarnos más al Señor. Porque si nosotros nos entregamos más al Señor, hermanos, vamos a estar bien delante de los ojos de Dios, y Dios es fiel, hermanos, a su palabra, que Él no nos va a dejar, hermanos. No nos va a dejar ni tan siquiera un momento. Él nos va a estar siempre proveyendo de todo lo necesario. Porque muchas veces nosotros pensamos y decimos, es que si yo no trabajo, ¿no qué? No como. Si yo no trabajo, ¿de dónde voy a sacar para pagar la luz? Si yo no trabajo, ¿de dónde voy a sacar para sacar el agua? ¿De dónde voy a sacar para esto y para lo otro? ¿Qué dice el Señor, hermanos? ¿Qué dice el Señor? No os afanéis porque habéis de qué dice, de comer, o qué habéis de qué dice, de beber, o qué habéis de qué dice, hermano, de vestir. No es la vida más que qué dice, hermano, más que el alimento. ¿Y qué más dice, hermanos? Ajá. No es la vida más que el alimento, dice el Señor, hermanos, ahí dice el Señor que no nos afanemos, sino que, hermanos, dice ahí al final de ese relato de Mateo 6, ¿verdad? Del 25 en adelante, dice él, buscar primeramente, el verso 33, primeramente el reino de, ¿qué dice? De Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos muchas veces? En nuestra corta visión, ¿verdad? Por eso es que el Señor le aconseja a esta iglesia, unge tus ojos con ¿qué dice, hermano? Con colirio. Porque ahorita, hermano, el materialismo nos ha empañado el ¿qué, hermano? Nuestra vista. De tal modo que nosotros, hermanos, nuestro afecto, nuestra mayor atención está en lo material. Si no, pues veamos, hermano. Si no, pues veamos. Para trabajar, ¿a qué horas sale usted a trabajar? ¿Ah? ¿A qué hora nos vamos nosotros en la rebusca del pan de cada día? ¿A qué hora? Imagínense, ¿verdad? Hasta ahí vamos golpeando con la tierra, ¿verdad? Porque a la noche salimos. ¿Y a qué hora van regresando a su casa? De noche también, ¿verdad? Ajá. Imaginémonos. Y para el Señor, hermano, miren la corta visión, ¿verdad? La corta visión, la miopía. ¿El qué, hermanos? El materialismo ha empañado nuestra visión. Sí. Y miremos ahí para el día sábado. ¿A qué hora venimos llegando? ¿A qué hora venimos acercándonos? Bien, hermano, para venir a los cultos, si es posible, si un pelito me duele, ya me voy al culto, ¿no? Un dedo me puede
perder y ya no vengo, ¿verdad? Pero para ir a trabajar, aunque esté con una calentura, aunque esté con dolor de hueso, ahí voy. ¿Ah? Ay, no, dice, por ahí me va a tomar una pastilla y ya se me va a quitar bien, ¿no? Ahí sí no crece la fe, ¿verdad? Pero para cuando se trata de las cosas de Dios, ¿cómo decimos, hermanos? Ay, me duele el cuerpo, estoy rendido, dice. Tengo gripe, me duele el pelo, me duele la cabeza. Y así, hermano, una y un montón de qué, hermanos. ¿De qué, hermanos? De pero es por la corta visión que tenemos. Pero ¿qué es lo que ha empañado eso? Es el materialismo. Si nosotros, hermanos, como dice, compráramos ese colillo, hermano, que se adquiere a través del conocimiento de la palabra de Dios, hermano, si nosotros ungiéramos nuestros ojos con esa luz del Evangelio, hermanos, nosotros obedeciéramos así como el sabio Salomón dice, ¿verdad? Así como la plata, ¿qué dice, hermanos? La buscar, dice, ¿verdad? Y la escudriñar, dice, como a qué, dice, hermano, como a tesoro, dice. Entonces entenderás el qué, dice, hermano, el temor de Jehová. Como a eso la buscaba. Entonces, hermano, el Señor nos dice, ¿verdad? El Señor, hermano, nos señala nuestra deficiencia, señala la deficiencia a esta iglesia, como también a nosotros, ¿verdad? Pero también, hermano, nos da la medicina. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Porque el Señor es tan bueno. El Señor no solamente nos señala el error, ¿verdad? No es como su servidor, que quizás muchas veces solo señala el error y no le digo, mire, pero, ¿verdad? Le doy una palabra de motivación, ¿verdad? Ajá. No, el Señor nos señala el error, pero también nos da el qué, la medicina. Compra, ¿de qué dice, hermano? De mí, dice él. De mí, dice. Y empieza a decir ahí todo. Y dice el verso número, ¿cuál es el que sigue? El 19. Yo reprendo y castigo, dice, a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué más dice? Y arrepiente. Sé pues celoso y arrepiente. ¿Verdad? Como le decía yo, hermanos, como le decía hace un momento, de que debemos de analizarnos, debemos de examinarnos, ¿verdad? Y en base a eso, hermanos, empezar a preocuparnos por las cosas de Dios, empezar a preocuparnos por las cosas de Dios, hermanos, ¿verdad? Ponerle más interés a las cosas del Señor, porque allí está la vida nuestra, hermanos. En la palabra de Dios está la vida nuestra, está la salvación de nuestras almas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso. ¿Y qué más dice, hermanos? Y arrepiente. Y dice ahí, hermanos, también Hebreos capítulo número 12, el verso número 12 en adelante. Dice, 12:12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas, dice, ¿cómo? Hacer sendas derechas de vuestros pies, para que lo cojo, ¿qué dice, hermanos? No se salga del camino, sino que sea como hacer sendas, dice, derecha, levantar las manos, ¿qué dice? Las manos caídas y enderezar los pies, ¿qué dice? ¿Verdad? Y hacer, ¿cómo dice? Hacer senda derecha, dice, ¿en qué? En vuestros pies. ¿Para qué dice? Para que lo cojo, dice, no se salga del camino, sino que sea como. Nos sigamos, hermanos, en esa tibieza espiritual. Encendámonos espiritualmente, ¿verdad? Encendámonos, hermanos. Si en verdad solamente se necesita que usted y yo, hermanos, valoremos el gran amor y la gran misericordia que Dios ha tenido de cada uno de nosotros. El domingo pasado, bien bonito, como estuvimos todos aquí, ¿verdad? Conmemorando el qué, la muerte del Señor. Bendecimos el nombre de Dios porque Él nos permitió estar en ese día ahí.
por el gran amor y la gran misericordia de Dios. No que lo mereciéramos quizás, es por el gran amor y la gran misericordia de Dios. Porque quizás, hermanos, nuestro caminar en el Evangelio el año pasado, el año que terminamos, quizás no fue del todo bien, pero Dios nos dio la oportunidad para que recordáramos una vez más la salvación de nuestras vidas. Pero Él desea que en este año, ¿qué, hermanos? Nos mejoremos en nuestra vida espiritual. Que vivamos una vida espiritual, hermanos, fervientemente, hermanos, llena de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Levantar las manos caídas y hacer senda derecha en vuestros pies. Y dice el Señor ahí, hermanos, ya para ir finalizando, Apocalipsis 3:19, 3:20, he aquí, dice, yo estoy, ¿en qué? A la puerta. Este es un mensaje que muchas veces nosotros lo tomamos para las personas que quizás por primera vez se van a entregar al Señor, ¿verdad? Pero no, es aplicable para ellos, pero también es aplicable para ¿quiénes? Para nosotros. He aquí, yo estoy a la puerta, dice, ¿y qué más dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, ¿el qué, hermanos? Entraré a él, dice. Si alguno oye mi voz, dice, y abre, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, dice, y él conmigo. Si alguno oye mi voz. Nosotros hemos escuchado hoy el mensaje de Dios, ¿verdad? Hemos escuchado la palabra de Dios, lo que Él ve en nosotros, y si hay algo que corregir, hermano, no cerremos la puerta de nuestro corazón. Démosle entrada a este consejo de la palabra de Dios y no la dejemos ir, ¿verdad? Démosle entrada al Señor en nuestra vida, que Él sea el que gobierne completamente nuestro ser, y entonces vivamos, hermano, una vida fiel delante de Él, porque dice el verso número 21, al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo, dice, en mi trono, así como yo he vencido. ¿Y qué dice? Y me he sentado con mi Padre, dice, ¿en qué? En su trono. El que tiene oídos, dice, para oír, dice, ¿el qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le decía al principio, hermanos, que este mensaje a esta iglesia, hermanos, es un mensaje, hermanos, de amonestación. Es un mensaje de amonestación, pero a la vez, hermanos, es un mensaje, hermanos, de amor y de misericordia para cada uno de nosotros. Porque el Señor, hermanos, no solamente nos señala lo que debemos de evitar, sino que también, hermanos, si ya estamos en ese vacío, Él, hermanos, también nos reconviene, nos hace el llamado para que recapacitemos, para que nos encaucemos nuevamente, hermanos, a servirle a Él como quizás en otros tiempos lo hicimos, ¿verdad? Así que, estimados hermanos, espero en el Señor, ¿verdad?, de que este mensaje sea de mucha edificación para nuestra vida espiritual. Pónganse en pie, vamos a dejar hasta acá la consideración de la palabra de Dios, y que Dios añada bendiciones a su santa y bendita palabra. Paz, hermanos.